Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Urología y Fenómenos de Transporte. Está ubicado en la UNIES, es el laboratorio 7 del primer piso y todos los viernes tenemos este seminario. Hoy terminamos los seminarios de este semestre 2022-2 y pues regresamos ya en agosto para continuar otra vez con los seminarios, los viernes al mediodía, pero ya será en el semestre 2023-1. Entonces vamos a tener un periodo de vacaciones, esperemos que las disfruten. Y pues en esta ocasión va a presentar lo que es su tema de tesis para obtener el grado de doctorado, el maestro Luis Antonio Torres, Ramírez Torres, perdón, y pues voy a pedirle al doctor Luis Medina Torres, que es parte de su comité tutoral, que haga la presentación en esta ocasión. Y muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Fausto. Y para mí es un gusto presentar a un alumno tan sobresaliente como es Luis Antonio Ramírez Torres con su tema de optimización hidrodinámica de un proceso de bilixiviación en un tanque agitado tipo de bioreactor CSTR en función de su respuesta reológica en pulpas de mineral. Entonces, sin más preámbulo, adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Primero muestro el contenido de esta presentación. Vamos a empezar por un breve resumen de lo que se ha hecho hasta este momento. Luego, una introducción con los conocimientos básicos para entender el objetivo principal de este trabajo. Luego voy a hablar de la problemática más importante que rodea a la investigación de este trabajo. Luego, los objetivos particulares y generales. Luego la hipótesis, que tal vez sea la hipótesis más importante de este trabajo. Posteriormente hablaré de la metodología para ir hacia los resultados y finalmente ver las conclusiones. Voy a hablar un poco acerca del trabajo pendiente que todavía está de esta tesis de doctorado y finalmente veremos las referencias. Entonces, comenzaré con el resumen. En este trabajo se utilizó un proceso de biolixiviación. La biolixiviación básicamente es la remoción de un metal de una fase sólida hacia una fase acuosa por medio de la acción catabólica de microorganismos, que en este caso son microorganismos acidófilos, que subsisten a un pH cercano a 1. Son condiciones altamente reductoras. Esto se hace para liberar elementos que no son deseados. En un concentrado mineral es un porcentaje elevado de hierro que tiene este concentrado mineral, pero tiene algunas impurezas que pueden generar problemas operacionales, pueden generar efectos indeseables en el producto final de este concentrado y de otras cosas. Específicamente, se va a realizar la investigación a 2 pulpas minerales con 2 tamaños de partícula distintos. Aquí ustedes pueden observar en la figura 1 el concentrado mineral que se toma directamente de la industria minera. Es una industria minera al norte del país. Aquí pueden apreciar el sistema de biolixiviación, que básicamente es una fase acuosa y una fase sólida de partículas rígidas de tamaño en principio promedio constante. Y aquí está el sistema de bioreactor donde se llevó a cabo la biolixiviación. ¿Qué se hizo en este trabajo? Pues se analizó el efecto reológico y el efecto hidrodinámico de la cinética de biolixiviación en pulpas de minerales para liberar elementos no deseados de concentrados de hierro. Las pulpas minerales de un tamaño menor de partículas, se llegó a la conclusión, generan una mayor concentración de microorganismos. Esto, por supuesto, es desde el punto de vista indirecto. Además, se disminuye el tiempo de biolixiviación, es decir, el tiempo de máxima respuesta reológica se da en un menor tiempo, de manera comparativa. Asimismo, el estudio hidrodinámico en el reactor de agitación continua en estado estacionario de un fluido no newtoniano inelástico reveló que la configuración de un impulsor arriba en el mismo eje impulsor tipo Rushton, que es un impulsor comercial, y abajo un impulsor tipo Maxflow, que es un impulsor de palas inclinadas de 45 grados. El impulsor Rushton son 6 palas rectas en un disco. Generan varias zonas de mezclado, minimiza el consumo energético y además se detectó que a 400 revoluciones por minuto
se manifiestan las mejores condiciones hidrodinámicas, que ya las veremos más adelante. Voy a dar una pequeña introducción. Los yacimientos con hierro purificado, o sea, hierro en concentraciones altas de magnetita y hematita, en el mundo y especialmente en México cada vez son más escasos. Se tienen yacimientos con concentrados de hierro con impurezas. Entonces lo que se busca es eliminar esas impurezas para tener un mejor concentrado de hierro. Hay varios métodos para hacer que ese concentrado de hierro sea más puro, pero se ha propuesto a la biolixiviación como agente de remoción porque ha mostrado varias ventajas. Es amigable con el medio ambiente, es relativamente económico, es fácil de llevar a condiciones ambientales, entre otras ventajas. En el tratamiento de concentrados minerales por medio de biolixiviación en tanques agitados, es necesaria la caracterización reológica de las pulpas minerales. Es decir, básicamente las propiedades más importantes de la hidrodinámica están en función de la respuesta reológica. Hablando un poco más técnicamente, la respuesta reológica afecta al tensor de esfuerzos viscoelástico de la ecuación de balance de momento. Entonces es de esperarse que al cambiar las propiedades reológicas, las características hidrodinámicas del bioreactor también van a cambiar. Aquí, por ejemplo, uno de los resultados más interesantes que obtuvimos de la simulación es un mapeo. Este mapeo consta en un plano XY, es un corte transversal que se hace al tanque de agitación con sus dos impulsores. Las zonas rojas indican una alta magnitud de velocidad y estas líneas continuas son las trayectorias que genera el fluido cuando está en estado estacionario la agitación. Entonces, este es el campo de velocidades y líneas de corriente se muestran al mismo tiempo. Base en estos criterios y otros, pues establecimos las condiciones hidrodinámicas ideales. ¿Por qué se busca la remoción de impurezas del concentrado de hierro? Pues básicamente porque generan problemas operacionales. Específicamente en un alto horno, que es una industria que está al norte del país, el contenido de zinc, por ejemplo, a altas temperaturas se combina con oxígeno y puede llegar a corroer las cerámicas internas del alto horno. Esas cerámicas son muy costosas, entonces lo que se busca es remover el zinc, por ejemplo. La biolixiviación, les decía, es remover partículas de metal hacia el medio acuoso por medio de la acción del microorganismo. El microorganismo actúa en tres mecanismos. El primer mecanismo es la biolixiviación por contacto, donde está el mineral sulfurado en presencia de un catión de hierro, separa esa parte del azufre y del metal en forma de catión. Utiliza oxígeno para otras reacciones secundarias para finalmente generar el segundo mecanismo, que es la biolixiviación sin contacto. Como lo menciona la primera, es el microorganismo se sujeta al mineral y realiza estas reacciones químicas. La biolixiviación sin contacto es el microorganismo en el medio acuoso genera esta reacción química. Pero se ha detectado que estos dos mecanismos actúan de manera sinérgica, como aquí se puede apreciar en el dibujo. Tenemos microorganismos que por medio de la excretación, de los exopolisacáridos se adhieren al mineral, pero a la vez hay microorganismos planctónicos, se le llama así, que están en la fase acuosa, que simultáneamente generan las reacciones químicas sin contacto. Bueno, el proceso de biolixiviación, por este y otros motivos, es un sistema de reología compleja. Estamos hablando de partículas minerales que, aunque tienen un tamaño promedio, diámetro de partícula promedio constante, tienen una forma distinta. Son partículas rígidas. En las partículas está el biofilm, que es una serie de exopolisacáridos que generan los microorganismos para generar una estructura estable para subsistir, y además están los microorganismos en el medio acuoso. Bueno, hay una serie de factores bastante amplios que afectarían en principio la respuesta reológica. Con respecto al estudio hidrodinámico, conocer los patrones de flujo de un tanque de agitación continua permite alcanzar un mezclado homogéneo, siempre que se cumplan ciertos criterios. Algunos son cualitativos y otros son cuantitativos.
Es útil en el escalado para la industria. Se utiliza, por ejemplo, el análisis adimensional. Las simulaciones con CFD, que significa Computer Fluid Dynamics, o sea, dinámica de fluidos computacional, reduce costos de experimentación o en algunos casos hasta de operación, porque bueno, los cálculos que se llevan a cabo en una computadora consumen energía eléctrica y tal, pero no se comparan con el gasto de reactivos, con el gasto de equipo, etcétera. Junto con pruebas reológicas, durante la cinética de biolixiviación se puede llegar a optimizar el proceso. Algo así ya se había realizado en el año 2012 por la investigación de la doctora Diola Marina Núñez Ramírez, que estudió un sistema de fermentación del hongo Beauveria bassiana, en donde se hizo un análisis de mezclado. En función de las líneas de corriente, del consumo de potencia dimensional, se llegó a una conclusión de una configuración específica de impulsores, hasta mejoraba el contenido de biomasa en el sistema. ¿Cuál es la problemática en este caso? Aparte de que tiene ventajas el realizar la biolixiviación de concentrados de mineral para remover impurezas, pues también existen pocas investigaciones que están relacionadas con el comportamiento reológico de las pulpas minerales derivadas de procesos convencionales. De hecho, todavía hay una menor cantidad de referencias que relacionan propiedades reológicas de las pulpas minerales tratadas por técnicas biohidrometalúrgicas, como por ejemplo la biolixiviación, y su posterior estudio hidrodinámico. Esto probablemente se deba a que la capacidad de cómputo antes no estaba tan al alcance de las personas comunes, y tenía que utilizar supercomputación, y en la actualidad pues ya hay computadoras bastante potentes que están al alcance del usuario promedio. Y por otras cuestiones, es difícil hacer pruebas reológicas de sistemas de partículas coloidales también. Objetivo. El objetivo general de esta investigación es estudiar la respuesta reológica y la respuesta hidrodinámica de la cinética de biolixiviación a dos distintos tamaños de partícula y optimizar las condiciones de operación de un bioreactor en agitación continua. Los objetivos particulares es analizar el comportamiento reológico, es decir, realizar una caracterización reológica de estas dos pulpas y modelar con ecuaciones constitutivas reológicas las dos respuestas. Esto se va a realizar durante la cinética de biolixiviación, es decir, a cada día de biolixiviación. Luego se va a analizar el efecto del tamaño de partícula en la biolixiviación por medio de un análisis cuantitativo y con conclusiones cualitativas. Analizar la respuesta hidrodinámica del bioreactor de agitación continua mediante CFD. Esto se va a realizar con un software comercial que se le conoce como COMSOL Multiphysics. Es la versión 6.0. Para la optimización, finalmente, del proceso de mezclado. Hipótesis. Esta es la hipótesis más importante del trabajo. Si uno mantiene todas las demás variables fijas, temperatura, presión, cantidad de sólidos en el sistema, cantidad de solutos en el sistema, si suponemos carga uniforme, etcétera. Durante la cinética de biolixiviación, la cantidad de microorganismos en el medio va a aumentar para posteriormente disminuir. Por ejemplo, en la latencia, el microorganismo se está adaptando al medio. No crece, pero se empieza a adaptar. Luego viene el periodo después de la adaptación, viene el periodo de crecimiento exponencial, donde se reproducen los microorganismos. Luego está la fase estacionaria, en el que tanta cantidad de microorganismos fallecen y además nacen. Y posteriormente llega la etapa de muerte, donde la cantidad de microorganismos que mueren es mayor hasta finalmente desaparecer. Desde el punto de vista estructural reológico, se podría decir que en la fase exponencial la cantidad de puntos de contacto entre los microorganismos se empiezan a aumentar con el tiempo de biolixiviación para llegar a un valor máximo en la fase estacionaria. Y finalmente en la fase de muerte, pues esa cantidad de puntos de contacto disminuye. ¿Cuál es la metodología? Se tiene el mineral, es un mineral de hierro de Monclova, Coahuila.
básicamente tiene zinc con asociados de óxido de calcio, silicios y óxidos de complejo de hierro, como magnesio y ferrito. Idealmente se busca que este concentrado mineral solamente tenga solamente tenga magnetita y hematita. Eso es lo que se busca. Entonces hay que remover todas esas impurezas. Luego se hacen las pruebas de biolixiviación en un tanque de uso comercial, es de la marca Eppendorf. También tiene su módulo de control donde uno puede controlar velocidad de agitación, temperatura, pH, etc. Es un tanque de 7 litros equipado con un mezclador de paletas en principio, pero ya después se hizo se ocuparon los dos impulsores. Luego se hace la caracterización reológica directamente del tanque, se toman 10 mililitros y se hacen dos pruebas: flujo cortante simple estacionario y flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación. Luego, con estos datos experimentales, mediante el uso de matemática, pues se utilizan diversos modelos viscoelásticos, el que mejor ajuste. Para flujo cortante simple, específicamente se utilizó el modelo de BMP, Bautista-Mandelbrot. Luego se hace la simulación CFD, porque, bueno, se requieren de la respuesta reológica para alimentar al software y que resuelva la ecuación de balance de movimiento. Y posteriormente, con estos resultados y el postprocesado, pues viene la optimización. Para la metodología computacional, primero se dibuja el bioreactor en un software CAD, Computer Assisted Drawing. En este caso yo utilicé AutoCAD. Luego se hace la importación del dibujo a COMSOL. Hay que declarar propiedades físicas del sistema, el dominio de flujo, paredes fijas, paredes móviles, rígidas, etc. La cantidad de fases y demás. Se hace la discretización del dominio de flujo. Se utiliza el método de Galerkin de elemento finito. Uno puede decidir si el mallado es controlado por el software o uno puede introducir alguna función de densidad. Yo en este caso utilicé que el software controlara el mallado. Luego, a distinta cantidad de elementos del mallado, pues se hace un análisis de malla para escoger la malla que es computacionalmente óptima. Luego hay que declarar el método numérico de solución y luego viene el postprocesado de datos. A grandes rasgos, hay que resolver la ecuación de balance de momento, la ecuación de continuidad. Para el tensor de esfuerzos totales, se utilizó el modelo constitutivo de fluido no newtoniano generalizado, o también conocido como fluido inelástico. Y para la función viscosidad, pues se utilizó la función viscosidad del modelo BMP. También se tienen que calcular algunas cantidades importantes, por ejemplo, el par motor y la potencia consumida. Este es un cálculo numérico directo. Se hizo una simulación por tipo de malla, por cantidad de elementos, por configuración de impulsor, por velocidad de agitación, por día de biolixiviación. En total fueron aproximadamente 250 simulaciones de unas 8 horas aproximadamente cada una. La computadora que se utilizó es un server, lo que se conoce como servidor, que es un Intel Core Xeon de 9ª generación, 3.7 GHz, 16 de RAM, una tarjeta de video especialmente usada para este tipo de cálculos, que es bastante moderno. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero, la caracterización reológica. Del lado izquierdo, ustedes pueden apreciar la respuesta reológica del diámetro de partícula más grande, que es de 72 micrómetros. Aquí podemos observar, entre otras cosas, que la máxima respuesta viscosa se da en el día 5, para posteriormente disminuir. Del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, podemos encontrar la constante cinética del modelo BMP en función del tiempo. Esta constante es mínima en la máxima respuesta reológica. Esto probablemente se deba a que tantos puntos de contacto en el sistema son fácilmente orientados al flujo. Esto probablemente se deba a la cantidad de microorganismos presentes, porque, repito, la mayoría de las variables se controlaron en esta biolixiviación: tamaño de partícula, temperatura, pH, cantidad de aire suministrado, etc.
Del lado derecho está la misma gráfica, pero para diámetro de partícula menor, que es de 44 micrómetros. Aquí la máxima respuesta viscosa se encontró en el día 3. Adicionalmente, también la constante cinética es graficada en la parte superior izquierda y en el día 3 también, como en el caso de la figura 8A, el mínimo es al día 3. También debido probablemente a la alta cantidad de microorganismos, por ejemplo. Aquí algo a destacar es que en la máxima respuesta viscosa, a baja rapidez de deformación, la viscosidad empieza a aumentar muchísimo. Aunque no se puede apreciar desde el punto de vista experimental, sí se puede detectar un esfuerzo a la sedencia, un posible esfuerzo a la sedencia. Probablemente se deba a la alta cantidad de microorganismos. Adicionalmente, al día 0 tenemos un comportamiento que es prácticamente newtoniano. Esto es de esperarse para suspensiones coloidales de partículas rígidas. Pero posteriormente ese comportamiento se vuelve cada vez más no newtoniano, más adelgazante para ser específico, y hasta exhibe un esfuerzo a la sedencia, en la máxima respuesta viscosa. En cuanto a la prueba de flujo cortante oscilatorio, en la figura 9A podemos observar que el máximo de viscoelasticidad se da en el día 3. Este es para 44 micrómetros, para las partículas de 44 micrómetros. Y esta es para la de 72 micrómetros, ahí se me pasó esa etiqueta. Pero en este caso, para un diámetro de partícula menor, la máxima respuesta se da en el día 3. También para el diámetro de partícula mayor se da en el día 5. Aquí las máximas respuestas reológicas curiosamente exhibieron un comportamiento que es típico de una transición de fase. Entonces, en vez de utilizar el modelo de Maxwell, se utilizó el modelo de Winter y Chamón para tratar de imitar esos datos experimentales. Vamos a la caracterización hidrodinámica. Todas estas simulaciones se hicieron en flujo laminar, en estado estacionario, para un fluido incompresible, fluido newtoniano generalizado. Es un proceso a temperatura y presión constante. No consideramos reacción química porque la cinética de biolixiviación es bastante larga en comparación al tiempo característico de mezclado aproximado, por supuesto. Es un flujo por arrastre, es decir, los impulsores es la única pared móvil que impulsa el fluido de manera continua e irreversible. No hay deslizamiento en las paredes estáticas ni en las móviles. ¿Cuáles son las ecuaciones aplicables? Pues la ecuación de continuidad para una fase incompresible, la ecuación de momentum, la ecuación para el tensor de esfuerzos totales o viscoelástico y la función reométrica. Con esta información de las pruebas reológicas, se hicieron las primeras simulaciones. Esta tabla simplemente muestra a unas condiciones específicas de biolixiviación. Bueno, aquí es una configuración Ruston-Maxflow al día 5 de biolixiviación para el tamaño de partícula mayor. Se usaron diferentes cantidades de elementos tetraédricos para el método de Galerkin a diferentes velocidades de agitación. Y se percibió que a 1.200.000 elementos aproximadamente, ya el par motor empieza a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta cantidad de elementos, el par motor ya no varía, es decir, empezamos a aumentar la cantidad de elementos. Obviamente, entre mayor cantidad de elementos, hay un mayor tiempo de cómputo. Por ejemplo, para 18 millones, la simulación tardó 23 horas aproximadamente. O sea, sí aumenta muchísimo entre cada cantidad de elementos. Entonces, para disminuir el tiempo de cómputo, pues se utilizó de ahora en adelante esta cantidad de elementos. En la figura A es una pequeña animación donde tenemos cada impulsor. Maxflow, les decía, son palas inclinadas a 45 grados y Ruston es palas rectas de disco. Voy a ver si lo reproduce. Estas son las líneas de corriente para el impulsor Ruston. Maxflow arriba, Maxflow abajo. Ruston arriba, Ruston abajo.
max flow arriba, Ruston abajo. Ruston arriba, max flow abajo. Entonces, dada esta configuración de impulsores, el análisis de la cantidad de zonas de recirculación, si las líneas de corriente recorren todo el tanque, pues llegamos a una conclusión cualitativa que las últimas dos configuraciones Ruston Max Flow son las mejores, en el sentido de que se generan varias zonas de recirculación y todas las líneas de corriente recorren todo el volumen del tanque. Si comparamos aquí en la figura 10B la cantidad de potencia dimensional consumida por cada configuración en función del número de Reynolds generalizado, que es un número de Reynolds que en vez de utilizar la viscosidad newtoniana, usa la función viscosidad, que en este caso sería función fluidez, pues nos podemos percatar que la configuración Ruston Max Flow consume menor potencia que la segunda configuración, la segunda mejor configuración de la figura 10A, que es la configuración Max Flow Ruston. Entonces, en este sentido, esta configuración RM genera un ahorro energético, aparte de que genera buenas características de agitación. ¿Cuál es el efecto de la velocidad de agitación con las líneas de corriente? Pues eso lo podemos ver en la figura 11A, una revolución, 10 revoluciones por minuto, 50, 100, 200. Y a partir de 200, básicamente las líneas de corriente permanecen iguales para efectos prácticos. Entonces se podría decir que a partir de 200 revoluciones por minuto, las líneas de corriente permanecen idénticas. De hecho, también se detectó este efecto con la cinética de biolixiviación. Es decir, se vieron las líneas de corriente de 200 revoluciones por minuto a cada día de biolixiviación. Y para cada día de biolixiviación, también las líneas de corriente permanecían idénticas. Entonces, eso nos llevó a la conclusión de que no hay necesidad de cambiar la configuración de los impulsores durante la cinética de biolixiviación. Del lado derecho podemos ver la figura 11B, que es la magnitud de la velocidad fijas, es una escala fija, y la dirección de los vectores de velocidad en un plano ZY. Entonces, es de esperarse que, pues bueno, la dirección de esos vectores, dada una configuración de biolixiviación y de impulsores, pues permanece casi idéntica. Obviamente la magnitud de velocidad aumenta conforme la velocidad de agitación. La figura 12A muestra el mapa de viscosidad aparente. El valor máximo de esa viscosidad aparente corresponde a eta 0 del día 5 y el valor mínimo corresponde a eta infinito también del día 5. Entonces podemos notar que, bueno, a bajas revoluciones por minuto, prácticamente las pulpas minerales no son desestructuradas. Es decir, en cada punto del tanque, la viscosidad es constante y es Z0. Pero a esa velocidad de agitación seguramente precipitarán las partículas. Sin embargo, conforme aumenta la rapidez de agitación, la velocidad de agitación, a 1000 revoluciones por minuto, prácticamente o mucho del porcentaje del volumen del tanque, la viscosidad de las pulpas minerales está en eta infinito. Lo que no es deseable porque a tan alta rapidez de deformación, el material es desestructurado tan violentamente que puede generar efectos no deseados en, por ejemplo, el biofilm del microorganismo y afectar en su supervivencia. Entonces, aquí la propuesta es que a 400 revoluciones por minuto, no hay zonas que son dominantemente eta 0, como podemos ver aquí en una revolución por minuto, ni tampoco hay tantas zonas dominantes con eta infinito. Voy a ver si esta animación, sí. 5 a 10 ya empiezan a generarse zonas de eta 0, eta infinito, para 100, 200, para 400 específicamente, prácticamente las zonas de eta 0 ya están desaparecidas, pero no hay tantas zonas con eta infinito. Entonces las pulpas minerales no están tan desestructuradas,
pero tampoco están tan baja rapidez de deformación como para precipitar. La figura 12b, aquí podemos ver las líneas de corriente en función del... Denme un momento, por favor, en lo que la animación comienza. Ahí está. Es las líneas de corriente en función de la cinética de biolixiviación desde el día 1 hasta el día 7. Entonces, lo que les comentaba es que esas líneas de corriente prácticamente permanecen idénticas con la biolixiviación. Este es el mapa de viscosidad, pero con la cinética de biolixiviación. Podemos encontrar un salto abrupto, es decir, un cambio abrupto en la viscosidad del día 2 al día 3 de biolixiviación, lo que nos puede llevar a pensar que probablemente en esos días está la fase exponencial de crecimiento. Por eso ese salto tan abrupto de viscosidad. Para flujo turbulento son prácticamente las mismas consideraciones, pero hay que agregar que no hay efectos de arrastre. Es un campo promedio. Y lo que se hace básicamente es agarrar las ecuaciones de continuidad, momentum, y hay que agregar otras dos, que es la ecuación de balance de energía cinética turbulenta y una ecuación de transporte de disipación. Este es específicamente el modelo kappa epsilon para la turbulencia. Hay unas constantes que ya están determinadas específicamente para este tipo de bioreactores. Esto se puede consultar en esta literatura, que es Turbulence Modeling for CFD, de D.C. Wilcox. Y bueno, el tensor de esfuerzos totales turbulento, pues va a ser la aportación del campo promedio, que es como la que vimos para flujo laminar, pero hay un término extra. Este término extra se le conoce como tensor de Reynolds, donde se toman en cuenta las variaciones del campo de velocidad puntuales, que son variaciones de tipo estocásticas. Y bueno, para nuestro caso en específico, pues el tensor de rapidez de deformación promedio, pues ese ya lo podemos calcular como si fuera de régimen laminar. Pero aquí hay que sumar otro efecto que es la viscosidad turbulenta. Este es el resultado de esas simulaciones. Es de esperarse ver líneas de corriente que no están en un solo plano, que van de un plano hacia otro. Aquí lo interesante es hacer notar que, por ejemplo, para el impulsor MaxFlow, las líneas de corriente van en dirección axial. Es de esperarse. Este tipo de impulsores genera un flujo que es predominantemente axial. Eso valida, al menos desde el punto de vista cualitativo, estas simulaciones. Luego, para el impulsor Ruston, las líneas de corriente van en dirección radial. También este es un resultado esperado porque este tipo de impulsores generan básicamente líneas de corriente radiales, predominantemente radiales. Simplemente es una vista superior del tanque. Las conclusiones de esta parte es que al disminuir el tamaño de partícula, las pulpas minerales exhiben una mayor viscosidad y la máxima respuesta viscosa se manifiesta a un menor tiempo, lo que nos lleva a pensar que para un menor tamaño de partícula, las bacterias prosperan más rápido. Esto puede explicarse por el hecho de que a un menor tamaño de partícula hay una mayor área superficial y por lo tanto las bacterias disponen de un alimento, de una cantidad de alimento mayor. El estudio hidrodinámico mostró que la configuración de impulsores Ruston-Maxflow genera un mezclado homogéneo y además genera un consumo mínimo de energía, que en términos numéricos es de aproximadamente el 9%, como lo vimos en la gráfica. Entonces se recomienda operar a una velocidad de agitación de 400 revoluciones por minuto, debido a que en los mapas de viscosidad aparente existen zonas de buen mezclado, que también están ligadas con las zonas de recirculación de las líneas de corriente, sin llegar a alterar, es decir, desestructurar completamente las pulpas minerales y alterar la composición del biofilm, de la estructura del biofilm, del citoesqueleto del microorganismo, etc. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Pues es básicamente el sistema anterior con la configuración dada y a la velocidad de agitación dada, pero considerando la fase gaseosa.
porque estos microorganismos requieren de aire. El aire es suministrado por la parte de abajo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta parte, el objetivo general es realizar simulaciones numéricas de un proceso de biolixiviación para remoción de impurezas de un concentrado mineral durante una agitación bifásica, es decir, una fase gas y una fase líquida no newtoniana. Por supuesto, va a ser una agitación en estado estacionario. Objetivos particulares. Realizar simulaciones numéricas en COMSOL a distintos valores de cantidad de aire suministrado, velocidad de agitación y las dos últimas configuraciones, las dos mejores configuraciones obtenidas anteriormente. Obtener curvas de potencia, líneas de corriente, fracción volumétrica de cada fase a distintas condiciones establecidas en la parte que les mostré anteriormente, que es un artículo que esperemos ya esté listo para publicarse. Luego, caracterizar hidrodinámicamente la agitación bifásica para encontrar las condiciones óptimas de agitación. Y ya finalmente, que sería la última parte de este trabajo doctoral, pues es analizar el efecto de la elasticidad del medio líquido en la agitación bifásica por medio de una modificación que se hace al modelo BMP. Este modelo BMP actúa en el tensor de esfuerzos viscoelástico. Ahí vamos a observar ese cambio. La hipótesis. Si la fracción másica de aire es pequeña en comparación a la de líquido, el consumo de potencia prácticamente va a ser el mismo, considerando monofásico, como lo que hicimos en la primera parte. Si la fracción másica de aire es grande, el consumo de potencia del flujo bifásico será menor, porque el aire tiene una densidad mucho menor y va a generar un par de torsión menor en comparación al líquido. Si la elasticidad del medio aumenta, el consumo de potencia aumentará y viceversa. Entonces aquí se va a proponer una correlación entre la elasticidad G sub 0 de las pulpas minerales y el consumo de potencia a través del llamado teorema Pi de Buckingham. La metodología de esta parte, este es el esquema de proceso. En este sentido, el reactor tiene un aspersor de aire, la parte baja, y la salida del aire pues es hacia arriba, simplemente. El análisis de proceso son una serie de consideraciones típicas para un flujo bifásico. Específicamente me enfocaré en el flujo burbujeante, que son dos fases con un medio interpenetrante. Cada fase tiene su campo de velocidades, cada fase tiene su balance de masa y momentum, pero vamos a hacer esta simplificación. Como la densidad del líquido es mucho mayor a la del gas, la aportación de la cantidad de movimiento de la fase gas no va a ser mucha en comparación a la del líquido. Entonces, simplemente se considera nula o cero. El movimiento de las burbujas de gas se determina mediante un balance de fuerzas entre arrastre viscoso y arrastre de forma, y esto nos va a llevar al cálculo del coeficiente de arrastre. Las dos fases comparten el mismo campo de presiones. ¿Cuáles serían las ecuaciones de balance? Para dos fases, estas serían las ecuaciones de balance. La ecuación de continuidad, la fracción masa de la fase líquida es 1 menos la fracción masa de la fase gaseosa. Para la fase gaseosa estamos admitiendo que parte de ese aire, o sea, el oxígeno, pasa a formar parte del microorganismo. Entonces vamos a tener una transferencia de masa en la interfase gas-líquido. Eso va a estar dado por este coeficiente, que de hecho hay correlaciones para este coeficiente. Para el caso del balance de momentum, pues solamente vamos a tomar en consideración para esta aproximación solamente la del líquido. Entonces el tensor de esfuerzos viscoelástico del líquido, pues ese ya lo conocemos. Hay que calcular el vector velocidad de cada fase. Se puede considerar deslizamiento y aparte arrastre de las burbujas. La fase gaseosa va a ser ideal por simplicidad. La velocidad de arrastre viscosa, como lo reporta aquí esta literatura, está dado en términos de la función fluidez. Eso es algo muy interesante porque vamos a poder ver el efecto de esta velocidad con la función fluidez. Si las burbujas de aire siempre siguen el líquido, entonces no hay deslizamiento y es un flujo homogéneo en este sentido, no desde el punto de vista reológico. Si se realiza un balance de fuerzas y se tienen básicamente correlaciones entre el coeficiente de arrastre
la velocidad de deslizamiento y la fracción másica de gas. Esto, por supuesto, va a elevar la complejidad del sistema de ecuaciones bastante, porque son ecuaciones no lineales. Por ejemplo, para el cálculo de la fracción másica de gas, pues esta es una ecuación no lineal. Bueno, hay una serie de correlaciones en función del tamaño de la burbuja. La más común es Hadamard-Rimsky, o bien se puede utilizar esta otra correlación que está en función del número de Edwards, que es fuerza gravitatoria contra fuerza interfacial. Y bueno, eso sería hasta el momento lo que se llevan en esta parte del trabajo de doctorado. Y pues bueno, ya con eso terminaría mi exposición. Gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Pues, yo te felicito, se ve que es un trabajo muy importante, que te ha llevado un buen tiempo de desarrollo. Se ve que ya dominas bastante el tema. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, sugerencias. Lo pueden hacer levantando la mano o mediante el chat. Cualquier duda, comentario, sugerencia, bienvenida. Y pues si alguien quiere participar, pues, que lo indique, por favor. Y sí, me gustaría participar, por favor, doctor Fausto. Y adelante, doctor Luis. Y pues igualmente me uno a la felicitación. Es un trabajo que ya lo domina, a pesar de que no es su área. Biolixiviación en pulpas mineras. Este trabajo surgió de un trabajo en colaboración con la Universidad de Juárez del Estado de Durango, que están trabajando con varias industrias mineras en el norte del país. Y aquí mi pregunta, Luis, muchas veces tú estás aseverando que las bacterias son las que aumentan la respuesta reológica en las pulpas de mineral. Es esto empatarlo con la cinética de disolución. En este caso, tú quieres eliminar las impurezas en esta pulpa de fierro, mencionadas por allí, eliminación del zinc, algunas sales. Estas bacterias no crean una masa celular considerable para poder suponer tal afirmación. ¿Qué te llevaría a soportar esta afirmación con los datos experimentales que tú dispones, que nada más es la pura parte reológica? Sí, doctor. Sí, ya ha habido estudios anteriores, estudios previos con otros tipos de microorganismos en el que se mantienen las condiciones del medio constantes en el tiempo y se investiga la cantidad de bacterias y la respuesta reológica. Entonces se llegó a la conclusión de que sí hay una correlación entre cantidad de microorganismos y cantidad de valor numérico de los parámetros reológicos, encontrando un máximo aproximadamente en la fase estacionaria de crecimiento. La hipótesis más importante de este trabajo precisamente versa en lo que usted menciona, doctor, que la respuesta reológica va a estar de la mano con la cantidad de microorganismos. Obviamente, con las pruebas reológicas por sí solas no se puede obtener exactamente cuántos microorganismos hay, pero sí se pueden utilizar, por ejemplo, otras pruebas, la de disolución de elementos. Por ejemplo, para las pulpas de mineral con tamaño de partícula de 72 micrómetros, pues ahí, por ejemplo, el máximo de disolución de zinc se encuentra antes de la máxima respuesta reológica. Pero otros elementos sí encuentran máximo de disolución en la máxima respuesta reológica. Entonces sí, podría llevarse de la mano esa disolución de elementos y la respuesta reológica para soportar un poco más esta aseveración, esta hipótesis de que la cantidad de microorganismos en el medio aumenta con el tiempo la cinética y se ve reflejado con la respuesta reológica. Pero yo considero que como se controlan todas o las variables más importantes con respecto a la cinética de biolixiviación, cantidad de medio continuo, de fase acuosa, cantidad de sólidos en el medio, cantidad, mejor dicho, pH de la disolución, temperatura, presión exterior.
Pues yo considero que la única variable, entre otras, por supuesto, que aumenta la respuesta reológica es la cantidad o concentración de microorganismos. Pero necesitarías, para empatar tal cosa, necesitarías una especie de cinética de crecimiento bacteriano desde el punto de vista reológico, ¿no? Que las bacterias están creando masa celular con tus datos experimentales. Exacto. Okay. Sí, de hecho, fíjese que sí se disponen de datos reológicos de solo el medio de alimentación de las bacterias sin medio mineral y la respuesta reológica. Y sí, el máximo se manifiesta a un día que es similar, no igual al cuando está en la presencia de sólidos, pero sí en un día parecido. Ajá. Sí, pero eso no lo presentaste y valdría la pena que lo reportaras, así como también la cinética de disolución de elementos que mencionas, ¿no? Para Sí, poder todavía soportar esta afirmación. Por mi sí. parte es todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias al doctor Luis Medina y pues alguien más que quiera participar. Parece que en el chat, bueno, te felicita Carlos Alberto Morales, te dice que muchas felicidades. También Iván, que fue una Gracias. buena presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues alguien más que quiera participar. Doctor Edson, a ver, adelante. A ver, no sé si me escuchas, Luigi. ¿Me escuchas? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, doctor, fuerte y claro, lo escucho. Luigi, ¿me escuchas, Luis? Sí, lo escucho, doctor. Okay, perfecto. Primero que nada, te quiero felicitar porque siempre me ha gustado mucho la manera en cómo expones. De hecho, yo te he aprendido bastantes cosas y siempre lo voy a mencionar. Eres muy buen expositor. Te quería comentar Gracias. algunas cosas, pero básicamente son dudas porque soy muy ignorante de este tema. Siempre, a mí me ha causado un poco de ruido, quizá el por qué el modelo de Manero, del doctor Manero, Sí, sirve para describir estos sistemas. Y no estamos hablando de un sistema muy complejo, ¿no? Siempre sí. lo he comentado eso. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación de por qué una ecuación cinética sí puede describir esta parte? Por Sí, favor, doctor. no sé si me podrías responder esa pregunta. Sí, doctor. Bueno, la ventaja que yo aprecio del modelo BMP es que en su versión reométrica, es decir, para flujo Sí, reométrico, sí, admite cambios de pendiente en la respuesta reológica. Estos sistemas efectivamente son de una respuesta reológica muy compleja. Eso quiere decir que hay cambios de pendiente en esta respuesta. Si yo utilizara ley de potencia, es solamente una línea recta y no identificaría esos cambios de pendiente. En cambio, el modelo BMP, en su versión reométrica, sí admite esos cambios de pendiente que describen adecuadamente la respuesta reológica compleja, a pesar de que es un modelo que originalmente se enfocó hacia micelas eh, de tipo gusano. Pero bueno, la utilidad de este modelo es que presenta varias ventajas y entre ellas es que también admite un neta cero y un neta infinito. Eso es lo que yo podría decir, doctor. Oye, pero una pregunta ahí, ¿no será que ese modelo es básicamente un balance poblacional y lo que tienes aquí es una población de bacterias? Sí, sí, de hecho es un balance poblacional de una cinética de primer orden, en este caso para el modelo BMP. Exacto, Considero, exacto. en ese sentido que menciona, considero interesante que a lo mejor eso se puede extender para este tipo de sistemas biológicos, no tanto para micelas tipo gusano, sino para sistemas biológicos. Este, pues básicamente esa era la pregunta. Hay muchas, ¿no? Pero sobre todo por la cuestión de que me parece un tema muy, muy interesante. Me gusta mucho estos temas de todas las cosas biológicas. Entonces, yo te felicito y bueno, Gracias. espero que sigas en ese camino, que hagas un postdoctorado, o que consigamos que seas profesor, qué bueno,
te deseo lo mejor. Gracias. Y sobre todo destaco que la persona que eres, ¿no? Qué raro tener esa calidad de persona con tanto conocimiento y que nunca pierdas el piso. Te felicito Luis. Sobre Sí. todo, estoy orgulloso de esa parte. Lo Sí, demás, gracias, doctor. eres mejor que yo, pero pues ahí voy No. aprendiendo poco a poco. Gracias. Contrario, gracias a usted, doctor. Yo he aprendido mucho de todos ustedes que han sido mis tutores, que han sido mis senseis, ¿no? Por así decirlo. He aprendido mucho de ustedes y de estos seminarios también, por supuesto. Gracias. Y gracias al doctor Emilio por su participación. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a aprovechar, Luis, para hacerte 2 preguntillas. Sí, Y yo sé que tú sabes mucho de este tema, pero sí te quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de la relación de la concentración de bacterias con la viscosidad, sí. siendo este un sistema complejo, mi pregunta es, ¿tú crees que nada más se debe a la concentración o nada más le puedes asociar tú a la concentración de bacterias el que aumente la viscosidad o tiene que ver otros mecanismos? No, definitivamente no es el único factor, doctor, porque se ha demostrado en rheología de suspensiones coloidales que, por ejemplo, la carga superficial de la partícula, la forma de la partícula, el tamaño de la partícula, el tipo de interacción que tiene el biofilm con la partícula, biofilm con el agua, con el medio acuoso, también afectan la respuesta reológica. Pero sugiero que la respuesta reológica sea dominantemente debido a la población bacteriana por los motivos que comentaba anteriormente, que se mantiene fijas la mayor cantidad de variables posibles que está a nuestro alcance durante el proceso de biolixiviación. Y eso se ve reflejado en la metodología. Ok, pero estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es, ¿qué otra cosa es importante aparte de la concentración en este sistema que es tan complejo? Nada más porque hay más bacterias crece la viscosidad, ¿o qué es lo que hacen las bacterias? Lo que hacen las bacterias básicamente es generar interacciones intermoleculares entre ellas para formar el biofilm. Y desde el punto de vista reológico se podría decir que aumenta la cantidad de puntos de contacto con la concentración de bacterias. Exacto. Entonces, fíjate, ahí tienes el punto fino, porque gracias a eso puedes usar el BMP, porque el BMP sí es poblacional, pero poblacional de puntos de contacto, no de concentración. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la justificación del BMP. Y también Sí, gracias. una parte que me gustó es que tú propones asociar la elasticidad, porque más que la viscosidad, lo que va a pegar la cantidad de bacterias es en la elasticidad, precisamente por esas interacciones. Entonces, al final tú propones una correlación entre la elasticidad y el número de potencia, me parece. Sí. Precisamente ahí es donde está el punto fino, exactamente es por eso. Okay. La otra es, ya para finalizar, pues estos sistemas son tan complejos que geométricamente también pues son un reto, porque no son fáciles de medir. Y yo te puedo decir que aquí en esta gráfica, nada más con esta gráfica, yo me doy cuenta que tienes problemas a bajas rapideces de corte, porque están cortadas las gráficas, ¿no? Entonces estos sistemas tienden a sedimentar, son muy difíciles de medir. Sí. Y no sé, ¿tú qué has implementado para evitar que te afecte mucho en la medición la sedimentación, dado que no se puede evitar? Pues qué cuidados hay que tener cuando se hace una medición reométrica de estos sistemas. Sí, doctor. De hecho, la geometría que se utiliza, la geometría reométrica, es de tipo helicoidal. Es un tipo de geometría que aproxima flujo homogéneo, pero por cómo está constituida esta geometría, genera un flujo axial que en principio puede llegar a compensar la precipitación de las partículas. Curiosamente, esta velocidad de precipitación de las partículas se vuelve cada vez menor conforme el tamaño de partícula disminuye.
entre mayor sea el tamaño de partícula, precipita más rápido. Entonces, para las segundas pruebas, las de 44 micrómetros, sí se observa el efecto de precipitación, pero no es tan pronunciado como en el de 72. Por otro lado, otro de los cuidados, como menciona usted, doctor, a la hora de hacer las pruebas reométricas, es siempre mantener en sólidos, los sólidos en suspensión, es decir, tomar la muestra, agitar ligeramente la muestra que se tomó directamente del bioreactor, agitarlo ligeramente y tomar los 10 mililitros y suministrarlo lo más rápido posible al reómetro. Esa es una de tantas cosas que se han hecho. También se hace un precorte para mantener los sólidos. Se va de una velocidad, una rapidez de deformación alta hacia una baja, y precisamente es ahí donde se dan los problemas y se ve cortada ahí la gráfica, precisamente por eso, porque ya muy bajas precipitan los sólidos y empieza a generar mucho ruido el reómetro. Sí, así es. De hecho, lo que pasa es que la medición tarda más a bajas rapideces o a bajas Ajá. frecuencias, Sí. y por eso se da en mayor medida la precipitación. Pues muchas gracias, Luis. Vas muy bien. Contrario. Aquí parece que en el chat te están invitando a la Semana de la Ingeniería Química de la FES Cuautitlán. Sí. Qué bueno, felicidades. Qué bueno que participes en todos esos eventos. Pues ahí está la invitación. Sí, gracias, Carlos. Ahí están los datos. Sí, entendido. Gracias, Carlos. Y pues yo les doy las gracias a todos por su participación. Ya terminamos el semestre y esperemos vernos regresando de vacaciones, que tengan pues unas buenas vacaciones, que descansen y nos vemos el próximo semestre. Gracias a todos. Sí, Buenas gracias tardes a todos, felices vacaciones, bye. Saludos, Igualmente. hasta luego. Muy bonita presentación, Luis, y sabes un montón. Gracias, maestra, ahí vamos. Sí. Excelente, Muchas Luis. gracias. Gracias, Doc. Sabes muchísimo. Qué bárbaro. Gracias, profesora. Y ahí están los datos de